Bueno, buenos días, ¿me escuchan? Hola, sí, buenos días. Hola. Bueno, ya merito les andaba cancelando la clase porque no me quería conectar Zoom, pero parece que ya quedó esto. Pero bueno, muy bien, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. ¿Ya? ¿Ya acabaron con sus demás materias? ¿O todavía están haciendo cosas? Ayer todavía, bueno, yo tuve examen de cripto y tengo que entregar el proyecto final. Y el profe de micros no se ha comunicado con nosotros. Y pues no En sabemos verdad, qué. no saben qué iba a pasar. Sí, no, no sé, esa materia sí me da ya un poco de miedo. Uy, Aparte es la última seriada que tengo y pues no me quiero atrasar por ella. qué cosas. Saber que Pero les pues pone a ver si le regalo un 10 o algo, ¿no? pues, yo pienso que debería de replicarlo en la calificación de laboratorio porque no, nunca se puso en contacto y Qué no creo que lo haga. cosas. Sí, Qué pero bueno, barbaridad. A ver qué sucede, ¿no? No, sí, bueno. Pues se supone que sí, porque debería hacer algo, porque bueno, solamente casos muy especiales se van a extender hasta agosto. Pero la instrucción ahorita es todo se acaba en junio, ¿no? No sé si vieron, hay un PDF que es como que una especie de guía, que está en la página de las inscripciones, no sé si lo vieron, que ahí dice que deben de checar el sistema de la DGAE para que ya vean las materias en las cuales van a ser evaluados. Esto posterior al periodo de las bajas que hubo. Este, Básicamente nada más les piden que chequen, ¿no? Que las materias que aparezcan en el sistema ya van a ser las definitivas para ser evaluados. Entonces, no, está ahí en la página de las inscripciones, todo, échenle una revisadita. Este, pues si pudiera ser ahí, a lo mejor, básicamente nada más les dice eso, ¿no? Que consulten. Lo demás son fechas de examen extraordinarios y demás cosas así. sí, No. bueno, nos había mandado un correo que creo que alguien de su familia había fallecido y también por eso como que lo tomamos en cuenta, pero pues sí, ya no sabemos bien qué onda. Uy, de su profesor, ¿no? Sí, de nuestro profe, también ya está un poco avanzada de edad el profe No, y, pues sí. y no, ya no sé. Pedirle que haga clases en línea igual se le complica, ¿no? Ah, bueno. Ajá, sí, también por eso, pero bueno, no pasa. Bueno, pues a ver qué pasa. Sí, Mientras tanto, vamos nosotros a terminar ya la siguiente semana. ¿No? Dos clasecitas nos quedan. Entonces, el día de hoy vamos a terminar con el tema 8. Y si nos da tiempo hoy, empezamos con el último tema, que es básicamente lo que alcancemos a ver, ¿no? De afinación y refinamiento. Y pues ya hasta ahí vamos a dejarlo, ¿no? También para no martirizarlos más con esto, ¿no? Ya una vez teniendo su calificación, vemos si quieren el tema del curso extra, ¿no? Pero pues ya es distinto, ¿no? Ya fuera de presiones y demás cosas, ¿no? Bueno, la clase pasada estuvimos platicando del concepto básicamente de media failure, ¿no? Este, Recordando un poquito la clasificación de las fallas que puede haber en una base de datos, ¿no? A nivel general podríamos clasificarlos de dos tipos, ¿no? Fallas en la instancia y fallas en los medios, ¿no? En los medios de almacenamiento. Lo que vimos la vez pasada fue fallas en los medios, es decir, se muere un data file, se muere alguno de los archivos de la base de datos, ¿no? Pérdida de alguno de los archivos físicos de la base de datos, ¿no? Que son requeridos para el correcto funcionamiento de nuestra base de datos. Entonces, cualquier archivo de los físicos que hemos estado viendo, ¿no? Desde un archivo de parámetros, un archivo de control, un read log, un archive read log
y lo más importante, un data file. Cuando alguno de estos archivos falle, entonces vamos a necesitar un proceso, más bien vamos a caer en un problema de media failure, ¿no? ¿Cómo nos recuperamos ante eso? Básicamente, lo que también vimos la vez pasada, a partir de una aplicación de recover y de restore, ¿no? ¿Se acuerdan que comentamos cuáles serían los pasos? Paso 1, hacer una operación de restore. Restore, ¿qué significa? Reemplazar el archivo dañado por uno que tengamos respaldado, ¿no? A partir de, realizado, generado a partir de un backup. ¿Qué nos ayuda a hacer eso? RMAN, ¿no? Con RMAN hacemos la operación inversa al comando backup, ¿no? El comando backup genera un archivo, el comando restore hace lo contrario, toma un archivo de un backup y lo reemplaza así literal, ¿no? Lo reemplaza, lo sustituye por el dañado. Paso número 2, aplicamos lo que se le llama recovery. Voy a adelantar, vamos a terminar de ver esto y luego regresamos al otro punto. Paso 2 es hacer un recovery, es decir, obviamente el backup va a estar desincronizado. Entonces, en la operación de recovery se le aplica todos los datos RIDO que necesiten para ponerlo al día, ¿no? Ahí es donde entran los backups de los archive logs. Se pone al día y ya es como terminamos el proceso de un media failure, ¿no? Hay otro concepto que es que le llaman un recovery completo. Me voy ahorita a adelantar a y voy a esta parte de aquí, ¿no? Del media failure que estábamos revisando. Entonces, básicamente es esto, ¿no? El proceso de un media recovery aplica cuando hacemos la operación de restore, hacemos la aplicación del recovery y ya una vez hecho el recovery, el archivo se pone online, ¿no? Típicamente hablamos aquí de un data file, ¿no? Que es cuando caemos en esta condición. Sin embargo, hay una opción que pasa, otra situación, ¿no? Decíamos, para poder aplicar el recovery necesitamos de los read logs archivados, ¿no? Pero si por alguna razón nuestra base de datos está en modo en modo no archivado, ¿no? En modo no archive log, si caemos en esa situación, entonces este paso de recovery puede que no se pueda realizar. Entonces vamos a ver qué sucede si por alguna razón, extraña razón, el DBA no habilitó el modo de archivado, entonces cómo procederíamos, ¿no? En caso de que haya un media failure. Entonces, básicamente aquí la consecuencia va a ser es que no habrá manera de realizar un recovery completo. Recovery completo se refiere a poder aplicar este último paso, ¿no? De recovery. Ok, vamos a poder hacer un restore, sí, si es que tenemos un backup, pero no un recovery, ¿no? A ese proceso se le conoce como incomplete recovery, ¿no? Solo se podrá restaurar el archivo dañado, ¿no? En este caso un data file, con el backup más reciente. ¿Ok? Pero no podrán ser aplicados los últimos cambios de los los que existan, ¿no? Entonces, ahora hay un detalle. Por default, un data file que no contiene los últimos cambios no puede abrirse. De hecho, a ustedes esto les pasó alguno que otro, ¿no? Cuando hicieron por ahí el ejercicio del control file, les pedía la base de datos que le aplicaran RIDO a un data file porque no estaba al día. Entonces, mientras eso no ocurra, la base no se puede abrir, ¿no? Entonces, sin embargo, si no podemos ponerlo al día, ¿ok? La única opción en este caso es hacer una restauración de la base de datos completa, ¿no? Una restauración completa. ¿Qué significa eso? Bueno, esta restauración, tendríamos que tomarla de un backup también, pero la diferencia es que en lugar de tomar nada más el archivo dañado, ¿ok? Tenemos que restaurar no nada más el archivo dañado, sino todos los archivos de la base de datos, es decir, control file, los demás data files, todo, o sea, no nada más un pedacito de la base,
sino todos los data files, ¿no? Incluyendo el control file. Y ahorita vemos qué pasa con los redo logs, ¿no? Entonces, esta restauración se tendría que obtener de un backup completo, ¿no? Podría ser de un full backup o podría ser de un backup nivel 0, ¿no? Entonces, ahí no habría de otra, ¿no? Más que hacerla. Por eso es que se acuerdan que en ese ejercicio, algunos de ustedes cayeron ahí en conflicto porque no podríamos hacer una restauración completa, ¿no? Que le llaman un whole of line backup, pues porque todavía no llegábamos al tema de los backups, ¿no? Entonces, posterior a esta restauración, ya vamos a poder abrir la base de datos. Sin embargo, los últimos cambios posteriores a ese backup se habrán perdido por obvias razones, ¿no? No tenemos archive logs, por lo tanto, no vamos a poder poner nuestra base de datos al último punto, ¿no? Al día posterior a ese último backup. Entonces, imagínense en el esquema que habíamos visto de respaldos. ¿Se acuerdan que dijimos que un escenario sería los viernes hacemos, no los domingos, ¿no? Hacemos un backup de nivel 0 y de lunes a sábado hacemos incrementales. Si llegáramos a caer en esta situación de una base de datos en modo no archivado, podríamos, por ejemplo, imagínense que la falla, el problema ocurre el miércoles. El problema va a ser que si no tenemos archivados, tendríamos que hacer este whole offline backup, tendremos que hacerlo hasta el domingo anterior, ¿no? Entonces, todos los datos de lunes a miércoles se han perdido y no va a haber manera aquí de recuperarlo, ¿ok? Entonces, eso es lo que estaría pasando, ¿no? De ahí la importancia, ¿no? De poner la base de datos en modo de archivado. Ahora, todavía no terminamos, ¿no? Del problemita, todavía tenemos que hacer algo más. O sea, supongan que ya hicimos la restauración de la base completa, ¿no? Entonces, hay otro problema. Los redo logs no están, digamos, no corresponden, ¿no? Los online redo logs que tengamos en ese momento no corresponden con el backup que se restauró, ¿no? Porque los online read logs están desincronizados por completo, ¿no? Porque no corresponden con el backup que acabamos de restaurar. Entonces, dice, la base de datos no cuenta con su actual online read log, ¿no? Debido a que estos nunca fueron respaldados. ¿Ok? Entonces, de lo anterior se debe ejecutar la instrucción de esta siguiente instrucción: alter database clear log file y con cierto grupo, ¿no? O sea, tenemos también que hacer una especie de reset de los log files, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder, digamos, empezar a trabajar con la copia restaurada. Entonces, en RMAN básicamente tendríamos que hacer estas instrucciones, ¿no? Tenemos que detener la base de datos que tiene la falla en un archivo. La iniciamos en modo mount y hacemos un restore. El comando restore database lo que hace es, le dice a RMAN, tráete el último backup completo que tengas, ¿ok? El último backup completo que tengas y reemplázalos eh, con ese backup, ¿no? Los data files y el control file que tengas en tu respaldo van a ser ahora reemplazados, ¿ok? Y finalmente, alter database, open reset logs. Aquí es lo que les comentaba, los logs que quedaron por ahí, desincronizados, ¿no? Quedaron con cambios posterior a este backup, pues vamos a tener también que hacerles un reset, ¿ok? Entonces es como si nosotros pusiéramos la base de datos, la regresáramos a un punto anterior en el tiempo, ¿no? Algo así más o menos, ¿no? Voy a decirles un dibujito. Les decía, tenemos un backup que se hizo en domingo,
Hasta aquí todo iba bien, ¿no? Pasa el lunes, hicimos tal vez nuestro backup incremental, ¿ok? Y viene tal vez otro, pero viene la falla el miércoles, ¿no? Aquí, el miércoles. El gran problema es que no contamos con read-o-log archivado, ¿no? Todo lo que se había cambiado del domingo hasta el miércoles, pues no existe, ¿ok? No existe. Lo único que tenemos aquí es un backup digamos, de nivel cero, ¿no? Entonces, eh, en estos días, ¿están de acuerdo que por otro lado, vamos a suponer que tenemos acá nuestros grupos de Rido, ¿ok? Estos están laborando, pero recuerden que pues estos, al tener la base de datos en modo no archivado, no, los cambios, acuérdense que esto está en el algoritmo circular, ¿no? Por acá andan los data files, ¿no? Y acuérdense que lo que ocurre es que supongamos que el domingo, a partir del domingo empezaron a haber más cambios. Estos cambios se fueron sincronizando, ¿no? De los read logs a data files se fueron sincronizando, pero no tenemos un respaldo, ¿no? De esa sincronización. Entonces, los data files pues sí tenían, digamos, los cambios de los read logs, pero como este archivo se murió, entonces los cambios que ya habíamos sincronizado pues también se perdieron, ¿no? Entonces no tenemos manera de haber recuperado esta información. Supongamos que cuando ocurre la falla, este grupo era el que estaba activo y contiene cambios, ¿no? Contiene cambios a lo mejor del miércoles unas horas antes de la falla, ¿no? Supongamos que la falla ocurrió el miércoles, no sé, a las 3 de la tarde. Entonces, a las 3 de la tarde estaba activo este grupo. Supongamos que tiene los cambios hasta las 2:59, ¿no? Pero están de acuerdo que de nada nos sirve que tengamos estos últimos cambios si los que estaban atrás, ¿ok? Ya no existen. Entonces, no podemos aplicar los cambios que tenía el último grupo porque ya no existen los anteriores. Es decir, los del martes, los del lunes, ya no están, que no tenemos, ¿no? No tenemos archivado. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es que este grupo que se quedó aquí, el último grupo activo, también vamos a tener que eliminarlo, ni modo, ¿no? Entonces, esta instrucción se logra, ese comportamiento se logra con esto. Entonces, lo que estamos provocando es que, digamos, todo este eh, periodo que estuvo viva la base de datos, es como si matáramos ese periodo de tiempo y nos regresáramos a un periodo anterior, ¿no? Utiliza mucho, en la documentación se utiliza una palabrita bastante curiosa que se le llama encarnación, ¿ok? Una palabrita muy curiosa que se utiliza en la documentación. El término de encarnación significa, cuando nosotros aplicamos una operación de reset en los logs, significa que estamos regresando la base de datos a un punto en la vida de la base de datos anterior. Es como si la base de datos reencarnara en otro instante en el tiempo, ¿no? Es como si nos muriéramos y reviviéramos, pero en otro mundo, ¿no? Volvemos a vivir, pero en otras circunstancias. Es decir, nos estamos regresando a un punto en el tiempo, ¿no? Porque lo que habíamos vivido posterior a ese tiempo se murió, se perdió, se olvidó. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasaría cuando no tengamos los ruidos activados. ¿Cómo podríamos jugar con esto en una práctica, por ejemplo, en un ejercicio? Eh, Podríamos aplicar datos de redo aquí, ¿ok? Y después podríamos, aunque nuestra base esté en modo de archivado, podríamos simular que deliberadamente borramos todos. Imagínense que estamos aquí, aplicamos datos de redo, no, perdón,
transacciones, ¿no? Aplicamos transacciones DML, DML. Eso va a provocar que se generen los archivados, ¿no? Pero ya que se generaron, deliberadamente los perdemos, los borramos, ¿no? Por ejemplo, los borramos de nuestras carpetas donde estamos guardando, los borramos. Y después provocamos una falla en un data file, ¿no? Lo dañamos deliberadamente, ¿no? Y entonces ahí cuando intentemos hacer un media recovery, pues no vamos a poder porque no tenemos los read logs archivados, ¿no? Entonces vamos a tener que entrar en un proceso de restauración completa, ¿no? En un media recovery parcial o incompleto, ¿no? Entonces, de esa manera podríamos simular esa parte, ¿no? Bueno, si existen backups incrementales, ¿no? La secuencia de instrucciones puede ser la siguiente. Aquí les comentaba, ¿no? ¿Qué pasa si caemos en esta situación? Tenemos un backup nivel 0, decíamos, tenemos que regresarnos hasta acá. Pero si tenemos estos incrementales, pues todavía podríamos hacer que la cosa no esté tan grave, ¿no? Si tenemos incrementales, podríamos aplicarle el backup del lunes, el backup del martes tal vez. Entonces la pérdida no sería tan grande, ¿no? Podríamos aplicar el diferencial, ¿no? Sobre todo el diferencial del lunes, el diferencial del martes, pero el miércoles ya no alcanzamos a hacer backup, porque acuérdense que el backup diferencial se hace en la noche, ¿no? Entonces lo que estaríamos perdiendo serían los datos eh, los datos que se hayan generado, digamos, del martes en la noche hasta el miércoles a las 3 de la tarde. Este pedacito, ¿no? Es el que ya se estaría perdiendo. Ok. Las instrucciones que nos ayudarían a hacer eso cuando tengamos incrementales sería igual shutdown abort, empezar en modo mount, después hacer el restore, igual aquí el restore del último backup completo de la base de datos, y después viene la instrucción recover database no ruido. Ok. Con recover database no ruido significa aplicar todos los backups incrementales que pudiéramos tener por ahí, ¿no? Se le aplican los incrementos a los archivos y pues otra vez tenemos que hacer el reset de los logs. ¿Ok? Entonces básicamente esta instrucción, el recover database no ruido, permite localizar a todos los backups acumulativos y diferenciales que pudiéramos tener y los aplica a los data files, ¿no? Entonces, este parámetro es importante, no ruido. ¿Para qué? Para que RMAN no intente aplicar read logs debido a que pues no está en modo archivado, o la otra, no contamos con ellos, ¿no? Se nos perdieron por alguna razón. ¿Ok? Entonces, esto podría minimizar un poco la falla, ¿no? De no contar con read logs. ¿Ok? Entonces, básicamente, a eso es lo que se refiere cuando no tenemos no, read logs, los read logs archivados. Bueno, ¿qué otra situación puede ocurrir en este proceso de recovery? Por ejemplo, que se nos pierda el control file, que fue algo de lo que nos pasó, ¿no? En ejercicios anteriores, ¿no? Entonces, como comentamos anteriormente, ¿no? Una recuperación incompleta ocurre cuando se detecta la inexistencia de un archive read log, ¿no? En algunos escenarios se puede decidir realizar un recovery incompleto, ¿no? De forma deliberada. Es decir, no, en esta situación no tenemos pérdida de archivos y aún así quisiéramos hacer un recovery incompleto, pero de manera intencional. ¿Ok? Cuando nosotros necesitaríamos hacer ese tipo de acciones, ¿no? Dice, lo anterior puede generarse debido a errores cometidos por el usuario, ¿no? En este caso no es que se nos haya dañado un archivo, sino un usuario ahora sí que
se equivocó y provocó una situación que no, una condición en la base de datos que no debería de estar. Por ejemplo, sobre todo a nivel de transacciones, ¿no? Hizo comida en transacciones, ¿no? Hizo cambios a nivel de datos que no debieron haberse hecho, ¿no? Entonces, posterior a la ocurrencia de un error del usuario, podríamos hacer un restore completo de la base de datos hasta el punto anterior, donde ocurrió el error, ¿no? Este, eh, Detectamos que, o no nada más el usuario, ¿no? Una aplicación o, por ejemplo, un software hizo cambios en la base de datos que no que no debieron haberse realizado. Entonces, ¿cómo podríamos resolver? Regresando nuevamente a la base de datos a un instante en el tiempo en donde no está esa falla, ¿no? O sea, aquí no es por falla de medios, sino aquí es por falla de un error humano, por ejemplo, ¿no? O de un error de una aplicación, ¿no? Esto es posible, ¿no? Si dice, pero aquí, si existen otros cambios que eran correctos posterior al error del usuario, estos se van a perder. Ese va a ser la consecuencia, ¿no? Si nos vamos vía restore. Y aquí es donde pueden entrar, ¿se acuerdan? Toda la funcionalidad de flashback que vimos. Este sería un uso muy útil de los datos que están en la FRA. ¿Se acuerdan que vimos anteriormente la manera de habilitarla? Podríamos hacer restaurar o más bien eliminar la falla que provocó, la falla humana que se provoca aquí a nivel de transacciones. Y si tenemos el flashback habilitado, esta parte que dice que los otros cambios que son correctos posterior a la falla del usuario, puede ser que sí los podamos recuperar, es decir, eh, cambios que si eran correctos, podemos recuperarlos, ¿no? Es decir, nada más quitar la falla, ¿no? Es decir, hagan de cuenta que podríamos visualizarlo de esta manera. Nuevamente vamos a suponer que el domingo hicimos todo nuestro backup como se debió hacer. Y aquí este es lunes, aquí este es martes. Y el miércoles a las 3 de la tarde ocurrió el problema con el usuario, ¿no? Aquí vamos a suponer que el usuario hizo un commit, ¿ok? Hizo un commit, pero de cambios que no debieron haberse hecho, ¿no? No sé, imagínense que eliminó la nómina de la quincena, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero en el inter de entre el domingo y el miércoles, pues pudieron haber muchas transacciones, ¿no? Transacciones que hicieron commit, ¿no? Aquí hay muchas transacciones que hicieron commit, ¿ok? Entonces, y en particular, ¿no? Esta transacción en particular que aquí le estoy marcando, esta también hizo commit aquí, en este punto, pero no debió haberlo hecho, ¿no? Porque aquí hizo un problema, ¿no? Generó un problema que no debió haber estado en la base de datos, ¿no? Si tenemos flashback habilitado, entonces podríamos, digamos, imagínense que esta partecita es la que se dañó, le aplicamos flashback y con esto podríamos borrar, ¿no? O restaurar los cambios que se hicieron de forma incorrecta, ¿ok? Entonces, si tenemos flashback habilitado, dice aquí, la técnica nos permite recuperarnos de un error de usuario sin tener que realizar un restore incompleto, ¿ok? Si no tuviéramos el flashback habilitado, entonces tendríamos que nuevamente caer en la situación de un restore incompleto como en el caso anterior, ¿no? Entonces, si tenemos backups incrementales, nuevamente haríamos los pasos que vimos hace rato, los aplicamos hasta este punto, digamos, si hasta este punto tenemos el backup incremental, pero estas transacciones que hicieron commit después de este restore se estarían perdiendo, ¿ok? Entonces, nótese aquí la importancia de tener la parte del flashback habilitado. Entonces, por ejemplo,
Una técnica que podríamos usar es decir que nuestro flashback debe garantizar que nos podamos regresar a un punto en el tiempo, por lo menos hasta el último backup incremental que tengamos. ¿Se acuerdan que hay un ejercicio en donde ustedes configuran o van a configurar su flashback y hay un parámetro que les dice cuánto tiempo quieres que los flashback logs estén disponibles para poder hacer recuperación? Aquí podrían tener la respuesta a ello, ¿no? Si nosotros hacemos un backup diario o un backup incremental diario, entonces ahora les hace sentido porque el flashback lo habilitamos a 24 horas. ¿Ok? No sé si llegaron a preguntarse, oye, ¿por qué lo establecimos a 24 horas? Ah, bueno, porque si nuestro backup incremental ocurre diario, ¿no? En la noche, entonces toda esa información de redo que ocurrió hasta ese punto estaría en el flashback, ¿no? Y entonces, si por alguna razón, ¿no? Necesitamos regresarnos en el tiempo, ¿no? Eh, tenemos la protección primero a como primera instancia tenemos la protección de flashback y si queremos regresarnos más atrás en el tiempo, tal vez flashback ya no nos va a ayudar porque no tiene tanto, pero tenemos los respaldos, ¿no? Tenemos los incrementales, ¿no? Hasta el domingo, ¿ok? Entonces de esa manera podemos recuperarnos, ¿no? De una pérdida de datos. Entonces se entiende el por qué este valor de 24, ¿no? Bueno, hasta aquí alguna duda de todo lo que hemos platicado, más o menos ya se dan cuenta cómo en este punto del curso ya todo va teniendo sentido, ¿no? Ya todas las piezas comienzan ya a completarse, ¿no? Todo nuestro rompecabezas que hemos estado viendo a lo largo del semestre, pues ya se empieza a completar, ¿no? No sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí, ¿no? Ok, bueno. Entonces, vamos a ver cómo sería este proceso del uso de flashback para regresar, para poder hacer un recovery en esta situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, un escenario podría ser el recovery incompleto de un control file, ¿no? Entonces, como vimos, ¿no? En temas anteriores se hizo un ejercicio para realizar una recuperación del archivo de control, ¿no? Si por alguna razón este proceso no es posible, ¿no? O si se desea recuperar el archivo en otro punto o estado diferente en la base de datos, se puede realizar un recovery incompleto. Es decir, eh, no necesariamente se nos tuvo que haber perdido el control file, ¿no? Así como les comentaba, queremos deliberadamente regresarnos a un punto en el tiempo porque pues hubo una falla a nivel de usuario, ¿no? Un ejemplo también pudiera ser el borrado accidental de un table space, ¿no? El último control file no contendrá la información de dicho table space, ¿no? Este sería otro error de humano, ¿no? Deliberada, bueno, más bien sin querer, un usuario se elimina un table space que no debió haberse eliminado. Pero este table space, están de acuerdo que la información eh, el hecho de que ya se haya eliminado está en el control file. Entonces, ahorita nuestro control file va a decir, pues tus table spaces es pero el que se eliminó ya no va a estar aquí. Entonces, no queremos usar este control file. ¿Por qué? Porque este control file tiene algo que se perdió. Entonces, necesitamos irnos para atrás, ¿no? Es decir, necesitamos obtener una versión del control file en donde sí tenga este table space que eliminamos sin querer, ¿no? Imagínense que hacemos un drop table space y después, ¿qué crees? Que no debiste haberlo eliminado. Ya no puedo utilizar este control file. ¿Por qué? Pues porque aquí ya este control file me dice que ya no existe. Entonces lo que hacemos es nos vamos a nuestros respaldos y recuperamos un control file que sí lo tenga todavía, ¿no? Bueno, ¿qué tendríamos que hacer si quisiéramos, si entramos en esta situación?
Bueno, básicamente iniciar la base de datos en modo mount, restauramos todos los data files como vimos hace rato, es decir, hacer una restauración completa de la base de datos con el último backup que se tenga. Aplicamos recover, pero hasta cierto punto, ¿no? Este sería el paso nuevo. No lo vamos a aplicar hasta el final porque si no, pues vamos a caer en la misma situación, ¿no? Entonces vamos a aplicarlo hasta un punto en donde sepamos que este control file sí todavía contiene ese table space, ¿no? Y abrimos la base de datos haciendo un reset de los logs, ¿ok? O sea, es similar al ejemplo que vimos, nada más que ahora necesitamos decirle a la base de datos que sea hasta cierto punto en el tiempo, ¿ok? Entonces, para aplicar este paso, este es, digamos, el paso interesante aquí, tenemos varias opciones, ¿no? Puede ser hasta un cierto punto en el tiempo, ¿no? Es decir, hasta las 3 de la tarde del miércoles. Podemos decirle eso, ¿no? A la base de datos para que nos haga el recover hasta cierto punto en el tiempo, ¿no? O hasta un determinado system change number, ¿no? Que acuérdense que esto es lo que les comenté hace rato. Si podemos identificar o si queremos y si identificamos una transacción que fue la que causó el problema, la falla humana, por así decirlo. Recuerden que vimos en temas anteriores que cada transacción tiene un SCN. Si nosotros detectamos cuál fue el SCN que provocó la falla, si esto se reduce a ello, entonces podemos decirle al manejador, vas a hacer un recovery hasta antes de este SCN. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este ya tiene el problema. ¿Ok? Entonces podemos decirle eso, o si no tenemos el SCN, digamos, el problema fue el borrado de un table space, ahí no tenemos la noción de SCN, ¿no? Ahí ocurrió que eliminamos sin querer en table space, entonces ahí no podríamos decirle a la base de datos que lo haga a partir de un SCN, sino que lo haga a partir de un instante en el tiempo, ¿no? Podríamos detectar en qué momento ocurrió ese borrado y le podríamos especificar en lugar de un SCN el tiempo. O también puede ser hasta una determinada secuencia de un read log. ¿Ok? Nosotros tenemos nuestros grupos, ¿no? Grupos de Rido. Y acuérdense que conforme vamos avanzando en el tiempo, se va incrementando el número de secuencias. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo los backups, vimos que en el backup, cuando se van respaldando todos los archive read logs, nos dice Reman, pues miren, este backup respaldé hasta la secuencia 170. Entonces, si nosotros podemos decirle a la base de datos, ¿no? Hace recovery hasta cierto número de secuencia, ¿no? Podemos también indicarle esa opción a RMAN para que lo haga. ¿Ok? Esto de la secuencia es un poquito más complicado porque tendríamos que estar bien seguros hasta qué secuencia queremos recuperar. Una manera de hacerlo es ver las fechas, ¿no? ¿Se acuerdan de las vistas del diccionario de datos donde están cómo se va haciendo los log switch en los online read logs? Entonces podemos consultar las fechas y vamos a suponer que se hizo un log switch, no sé, el miércoles a las 2:50 de la tarde. Ok, y si ustedes saben que el problema ocurrió a las 3 de la tarde, si tienen por ahí una secuencia que ocurrió antes de las 3, podríamos decirle aquí a Reman, bueno, vas a aplicar el recovery, pero hasta esta secuencia, ¿no? De read logs, porque estamos seguros que ocurrió antes del problema, ¿no? Entonces tenemos estas tres métodos, ¿no? A partir del tiempo, a partir de un SCN o a partir de una secuencia en los read logs, ¿no? Entonces, ya esto en términos de código, ¿cómo se vería? Bueno, igual vean otra vez, RMAN nos salva la vida. Entonces, en este ejemplo, nuevamente startup no mount, mount. Y este es un ejemplo que utiliza la primera técnica, ¿no?
en el tiempo, ¿ok? Hasta un punto en el tiempo. Entonces le estamos indicando aquí set until time y nótese que aquí le podemos dar hasta nivel de segundos, ¿no? Hasta qué punto quieres regresarte a la base de datos, ¿no? Entonces nuevamente aquí se le conoce como regresar a otra, como que reencarnar nuestra base de datos en otro punto en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un reset de los logs. Los logs también los estamos reseteando, ¿no? Entonces le decimos, regrésate hasta este punto en el tiempo, ¿ok? Aplica restore y aplica recovery, ¿ok? Nótese que aquí sí va a poder hacer un recovery, ¿ok? Porque acuérdense, aquí este escenario es que no tenemos pérdida de datos, no tenemos pérdida de read logs más bien, ¿ok? Nuestros archive read logs están bien, nuestro flashback está habilitado, y lo único que queremos hacer es regresarnos en el tiempo, pues por la falla humana, ¿no? Por el, el, el problema del table space o el problema de transacciones que no debieron haber hecho commit, ¿ok? Entonces, si tenemos todo lo necesario para regresarnos, entonces por eso es que esta instrucción sí es viable. Ahora, ¿les queda claro por qué si necesitamos hacer reset de logs? Pues básicamente porque los logs que ahorita tenemos contienen los cambios que tiene la falla, ¿no? Y ya no queremos eso, ¿no? Entonces, una manera fácil de entender esto es siempre que querramos regresarnos en el tiempo, vamos a tener que hacer un reset de logs, ¿ok? Bueno, entonces a esto se refiere todo lo que se le llama un media recovery o un media recovery incompleto, ¿ok? Y bueno, ya por último, para terminar esta parte y pasar a lo del instance recovery, hay más herramientas que ofrece en este caso Oracle, ¿no? Para todavía tener un mayor nivel de protección. ¿Ok? Esos niveles de protección ya se implementan con otras tecnologías que ya no vimos aquí. Entonces, como podrán ver, hay todavía mucho que ver, ¿no? Si quisiéramos todavía especializarnos en más cosas. Todavía de todos estos mecanismos que hemos visto, todavía hay más herramientas que nos pueden ayudar. Entonces, como pueden ver, ya si de plano se nos pierden los datos en una base productiva, es que de plano somos muy malos de veas, ¿no? O muy malos administradores. ¿Qué herramientas hay? Fíjense, por ejemplo, aquí esta tablita es bastante ilustrativa. Se las quise dejar así como está para que no perder un poquito ¿no? Así no se las puse en español para más o menos, eh, sería un poco incorrecto traducir los nombres de las herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, si queremos hacer, por ejemplo, una recuperación o regresarnos en unos cuantos días o tal vez en unas horas, ¿no? ¿Qué es lo que nos ofrece Oracle? Bueno, aquí a nivel de resumen, RMAN, ¿ok? Como vimos hace un momento, nos ayuda a regresarnos en el tiempo, ¿no? Puede ser unos días, puede ser unas horas, ¿no? Y hay otra herramienta que se llama Oracle Secure Backup. Esa es otra herramienta que no vimos, obviamente, pero existe y también nos ayuda, ¿no? En situaciones donde querramos hacer un recovery en el tiempo, ¿no? A días atrás, días anteriores. ¿Ok? Otra, por ejemplo, a nivel de minutos, es decir, un periodo muy pequeñito, ¿no? Ya no tanto a días, sino periodos pequeñitos. ¿Qué nos ayuda aquí? Flashback. ¿Ok? Regrésate a cómo estaba la base de datos hace media hora, ¿no? Detectan la falla y luego pueden aplicar la corrección. Y esta tiene la ventaja de que es muy rápida. Detectan la falla, se regresan y ya continúan operando, ¿no? Esto sobre todo cuando la base no puede bajarse por mucho tiempo, ¿no? O sea, no pueden hacer un startup mode durante mucho tiempo, ¿no? Porque pues tienen ahí a todos sus clientes ahí esperando, ¿no? Al hacer uso de su base.
hay una salida flashback, pues esto sí lo vimos, ¿no? Recovery Manager, si lo vimos que fue RMAN, este no lo vimos, ¿no? Esta es otra herramienta. Hacer análisis para hacer un recovery, es decir, hay veces que necesitamos hacer un análisis para ver hasta dónde tenemos que hacer un recovery, ¿no? Entre ese análisis, el objetivo sería minimizar el tiempo, ¿no? Y por otro lado, identificar hasta dónde tenemos que hacer el recovery, ¿no? O sea, hay veces que no tenemos, ¿cómo podríamos saber hasta qué SSN tendríamos que regresarnos, ¿no? O sea, hay veces que no es tan trivial. Ah, sí, mira, te vas a regresar hasta cierto SSN, ¿no? Más bien tenemos que hacer un análisis para tratar de encontrar cuál fue el SSN que, hasta cuál punto hasta qué transacción deberíamos de deshacer, ¿no? Porque pues nunca tenemos a la mano los SSNs, ¿no? Eso lo podemos hacer con herramientas, ¿no? Puedo tener una herramienta que me ayude a hacer ese análisis y determinar el punto exacto hasta cuál debo hacer recovery. Y esta herramienta se llama Data Recovery Advisor. Es otra herramienta que tampoco vimos, pero bueno, para esto nos sirve, ¿no? Y bueno, hay otras más también que podrían ayudarnos esto. Una se llama Data Guard y Active Data Guard, ¿ok? Estas herramientas tampoco las vimos, ¿no? Pero también me sirve para recuperarme, pero nótese que ahora es a nivel físico, ¿ok? Estas herramientas lo que hacen es recuperarnos, pero a nivel de data file, a nivel de control file, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde entran estas herramientas. Entonces, nada más para que sepan que hay más, ¿no? Si en algún punto necesitan echar mano de estas herramientas, pues por lo menos sepan que existen, ¿no? Entonces, es imposible realmente cubrirlas en el semestre, ¿ok? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Con esto estaríamos terminando lo que es Media Recovery, ¿ok? Todo lo que es Media Recovery, ¿vale? Entonces, vamos con el último punto del subtema, que ahora es ¿qué pasa con la instancia? ¿Ok? Así como hay Media Recovery, hay Instance Recovery, ¿no? Aquí vamos a recordar un poquito de los temas que hemos visto a lo largo del semestre. Y es como les comento, es donde ya pueden darse cuenta cómo el rompecabezas ya se completa, ¿no? Entonces, Instant Recovery, ¿cuál sería la diferencia entre Instance Recovery y Media Recovery? Media Recovery ocurre a nivel físico, a nivel de archivos, e Instance Recovery ocurre a nivel de la instancia, ¿no? Entonces, hemos platicado a lo largo del semestre, ¿no? Que cuando ocurre una falla inesperada, pero a nivel de la instancia, es decir, las estructuras de memoria o de los procesos de background se mueren repentinamente, ¿no? Entonces, básicamente ahí es donde vamos a provocar un problema que va a requerir recuperación de la instancia, ¿no? Entonces, un instance recovery es un evento que se produce posterior a la falla inesperada, pero a nivel de la instancia, ¿ok? El media, todas las operaciones de recovery se lanzan, se disparan cuando se intenta abrir una base de datos, ¿ok? Se intenta abrir una base de datos cuyos archivos no fueron sincronizados al momento de hacer una operación shutdown, ¿ok? ¿A qué me refiero con que no fueron sincronizados? Recuerden el proceso de checkpoint, ¿se acuerdan? Que me disparaba un proceso de sincronización de eh, online read con data files, ¿ok? A eso se refiere con que abrir una base de datos que no alcanzó a sincronizar sus datos con data files al momento de la falla, ¿no? Esto lo podemos ilustrar con este pequeño diagrama, ¿no? En un instante en el tiempo TI ocurre una falla en la instancia, se muere por alguna razón, pero justo en ese punto pudiéramos tener dos situaciones, ¿no? Transacciones que se hicieron commit antes de la falla y transacciones, como ven aquí, que iniciaron, pero nunca hicieron commit, ¿ok? Entonces, al momento de la falla puede haber dos situaciones. Transacciones que sí hicieron commit, pero sus cambios no están sincronizados.
transacciones que no hicieron commit, ¿ok? Y los datos no están sincronizados todavía, ¿no? O inclusive pudiéramos tener transacciones que no hicieron commit y que sus datos ya fueron sincronizados con data files, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos recuperamos ante un media recovery? A diferencia, perdón, de un instance recovery. A diferencia de un media recovery, un instant recovery ocurre totalmente en automático. ¿Ok? Nosotros no tenemos que ejecutar de forma manual. Sí se puede, ¿no? Podemos hacer recovery de la instancia manual, pero normalmente este proceso ocurre de forma automática cuando se invoca el comando startup, ¿no? A diferencia de un media recovery, en un instance recovery no se utilizan backups, ¿no? Sino únicamente se utilizan los online read logs, ni siquiera los archive read logs, ¿no? Los online read logs para realizar la sincronización. ¿Ok? Entonces, instant recovery, ¿no? Ocurre de forma automática cuando se intenta abrir la base de datos y básicamente para hacer el recovery se aplican dos operaciones fundamentales, ¿no? Se puede aplicar una operación de rolling forward, que le llaman, no quise traducirla, que en otras palabras es aplicar operaciones de redo. A este rolling forward también se le conoce como protocolo de redo, ¿ok? ¿Qué es un rolling forward? Con la palabra forward es como que ir hacia adelante, ¿no? Avanzar. Entonces, un rolling forward lo que hace es llevar a la base de datos de un estado anterior a un estado nuevo. ¿Cómo lo llevo de un estado anterior a un estado nuevo? Aplicándole redo logs. ¿Ok? A esta operación se le conoce como, o a esta funcionalidad se le conoce como protocolo redo, ¿no? O rolling forward, como lo quieran bautizar. ¿Ok? Por lo contrario, ¿no? Tenemos la operación contraria, que sería un rolling back. Un rolling back lo que hace es nuevamente, cambios que fueron aplicados a los data files sin haber sido confirmados deben regresar a su estado original. Entonces, el protocolo RIDO nos va a servir para rehacer transacciones, ¿ok? Que sí fueron confirmadas, pero por alguna razón no se sincronizaron con los data files. Cuando hagamos eso, necesitamos hacer una operación de RIDO. Transacciones que nunca acabaron, que nunca confirmaron, ¿no? De acuerdo a lo que platicamos de las transacciones, en este caso, estos datos al no estar confirmados se tienen que deshacer, tengo que regresarme para acá. Entonces, a esto se le conoce como un rollback, ¿no? Tenemos que hacer una especie de rollback de estas transacciones, ¿no? Entonces, en esta situación tenemos que practicar protocolo UNDO. Entonces, protocolo RIDO, protocolo UNDO. ¿Ok? ¿De esto se entiende? ¿O ya se durmieron? ¿Siguen vivos? ¿Siguen despiertos? Sí, sí, sí. Sí, sí, así de, y con mucho, mucho sacrificio, pero sigo despierto, ¿no? Tomando clase de avanzadas en su cama seguramente, ¿no? Bueno, alguna vez me dice un alumno, dice, no, yo no estoy en la cama, yo estoy en el baño, vine al baño y me traje mi celular y así de, oh, bueno, ok, no entremos en más detalles, ¿no? Ok, entonces el proceso de un instance recovery también se realiza o se ejecuta a través de la aplicación de una serie de fases o pasos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es entender. Un media recovery implica la aplicación de básicamente de dos operaciones. O aplico todos los cambios que quedaron pendientes en los online read logs, o
también los aplico, pero ahora no para irme al último punto, sino más bien para regresarme, ¿no? Para deshacer cambios que se hicieron. Entonces, redo es rehacer cambios, ¿no? Reconstruir los cambios que hicieron las transacciones, ¿no? Esos cambios se tienen que reconstruir porque no fueron aplicados en los data files. Y por el otro lado, puedo tener lo contrario, ¿no? Hubo cambios que sí se sincronizaron con data files, ¿no? Llegaron inclusive a nivel de data file, pero nunca se confirmaron, ¿no? No hubo un commit por ahí. Entonces, al no estar confirmados, esos cambios tienen que deshacerse, o sea, para aplicar el protocolo UNDO, ¿no? La base de datos estaba en un estado nuevo, pero ese estado nuevo no debería de ser porque no hay commit. Entonces, tenemos que regresarnos a un estado anterior. Entonces, eso lo hacemos con una operación de recovery. Perdón, con una operación de tipo UNDO, ¿no? Entonces, a nivel general, el proceso, fíjense bien, este es interesante. ¿Qué es lo que hace la base de datos cuando detecta que requiere un instant recovery? Bueno, miren, primero, se invoca la instrucción startup, ¿no? Se detecta una desincronización de archivos, ¿no? ¿A qué me refiero con una desincronización de archivos? Eh, Básicamente lo que ocurre es que cuando se intenta abrir la base de datos, ¿no? La instancia revisa, ¿no? el control file. Entonces, vamos a dibujar aquí, ¿no? Hacemos un startup, entonces lo que hace la base de datos es que ubica el control file y en el control file se va a encontrar un system change number. No sé, el 15 supongamos. Y ya lo habíamos platicado, ¿no? Después va a buscar el header, va a consultar el header de los data files y aquí este data file va a decir, ¿sabes qué? Yo me quedé en el 12. Este otro data file va a decir, yo me quedé en el 11, ¿no? Entonces, al no coincidir este 15 con los valores que tenemos en data files, el manejador es como detecta que aquí se requiere hacer un instance recovery. ¿Por qué? Porque el último cambio aplicado todavía no está reflejado en los data files. ¿Ok? Entonces, ya que detectamos que requerimos una operación de instant recovery, ¿no? El siguiente paso, el paso 3 dice, se aplica una operación de roll forward, ¿no? Es decir, vamos a platicar el protocolo RIDO, ¿ok? Tanto para transacciones confirmadas como para no confirmadas, ¿no? Después que aplicamos todo eso, ¿no? Todos los cambios que quedaron pendientes, la base de datos se abre. Ahora, pero en este punto, puede haber que tengamos transacciones que no hicieron commit, pero ya fueron sincronizadas con data files, ¿no? Entonces ahí es donde entra el otro paso, el protocolo UNDO, ¿no? Se aplica la operación de rollback en el protocolo UNDO, esto es para deshacer transacciones, ¿no? Y finalmente los datos contenidos en el DB buffer caché, que ahí es donde se hace recovery, aquí es un punto importante, ¿no? La operación de RIDO y la operación de UNDO se aplican en el DB buffer caché. Ok, eso también no sé si recuerdan que lo comentamos en algún momento en el semestre. Todos los cambios que se aplican o los cambios que se eliminan de la parte de los datos UNDO se aplican en el DB buffer caché. ¿Por qué ahí? Bueno, porque ya posteriormente, ¿no? Como parte de la operación normal de la base, en algún momento ese recovery que se hizo, pues ya se va a sincronizar con data files, ¿no? Bueno, eso es lo que ocurre con un instant recovery, ¿no? Entonces, a nivel un poco más a detalle, eh, este diagramita es bastante útil porque podemos aquí entender bien qué es lo que ocurre cuando se hace un instant recovery, ¿no? Entonces, como les comentaba, ¿no? Para que la base de datos pueda abrirse, ¿no?
SSN contenido en los headers de los data files deben corresponder con el SSN actual almacenado en el control file. Si no coinciden, la instancia aplica los cambios almacenados en los redo logs de forma secuencial para rehacer las transacciones hasta que los SN coincidan. ¿Ok? Eso debería de ser justo en el punto en el que ocurrió la falla, ¿no? Unos instantes antes de que haya ocurrido la falla. ¿Ok? Es el protocolo RIDO. Entonces aquí lo pueden ver, ¿no? Nuestra base de datos está ahorita en esta situación, ¿no? Que requiere recovery, ¿no? Estos simbolitos que ven aquí significa, por ejemplo, la palomita, significa cambios que hicieron commit, ya están aquí en los archivos, ¿no? Pero también puede haber cambios que ya se sincronizaron y que todavía no están confirmados, ¿no? Mientras la instancia no se muera, bueno, pues pueden estar ahí esperando a que el usuario los confirme, ¿no? Ocurre la falla, entonces en el online read log también podemos tener algo del estilo, ¿no? Estos que están aquí son cambios ya en data files, ¿no? Y los que tienen el signito significa cambios que todavía no hacen commit. Los que están en blanco sin colorear significa, ¿no? Que de plano estos cambios no están en los data files, ¿no? No están acá. ¿Ok? Entonces, si estos cambios no coinciden, como comentamos, si los SSNs no coinciden, se aplica el protocolo RIDO, ¿no? Este proceso, decíamos, incluye la aplicación de cambios, inclusive de transacciones que no han hecho commit. Ya que se aplicó todo, entonces se hace una operación de rollback, ¿no? Una vez que la base de datos se abre, todas las transacciones que no pudieron ser confirmadas, se les aplica la siguiente etapa, que es un rollback, ¿no? O lo mismo, un protocolo undo. ¿Ok? Entonces, ¿dudas con esto hasta aquí? Básicamente esto ya lo habíamos platicado, ¿no? A nivel muy general en clases anteriores, ¿no? Ahora, hay otro punto importante que también ya comentamos, y esto es lo que ya va a completar el rompecabezas de los que les comentaba, ¿no? ¿Se acuerdan del concepto de checkpoint? ¿Quién me explica qué era un checkpoint? ¿Quién me ayuda a recordar qué era un checkpoint? No, pues era un proceso que se hace en la base de datos, ya sea de Ajá, forma automática, bueno, o lo ajá, podemos hacer manual, que ajá. en donde eh, hace que se haga un lock switch y bueno, para que todos los datos ya estén como almacenados, ¿no? Que no quede nada ahí volando. Ok, sí, nada más para precisar un poquito, este, es correcto, ¿no? Cuando se hace un checkpoint, lo que provocamos es que haya una sincronización de, de todo lo que está pendiente por sincronizar entre online read logs y los data files, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que por ahí también se genera una marca. ¿Recuerdan la famosa marca del checkpoint o un checkpoint position, como ven ahí en la imagen? ¿No? Esa marca se almacena tanto en el control file como este, en los online read logs. ¿Ok? Entonces, esa imagen que ven ahí, imagínense que es el online read log, ¿no? Entonces, el último checkpoint que se realizó fue la flecha que está ahí a la izquierda, ¿no? En ese instante en el tiempo se generó un checkpoint. Entonces, lo que podemos decir es que cuando encontremos esa marca en el read log, significa que todo lo que esté más atrás de esa marca, ¿no?
lo que esté más hacia la izquierda, significa que todos esos cambios ya fueron sincronizados con data files y corresponden a transacciones que sí hicieron commit. ¿Ok? Eso es lo que me garantiza un checkpoint, ¿no? Que todos los cambios ya están en data files y que esos cambios son cambios que sí deben de estar, ¿no? Que son cambios ya con transacciones confirmadas. ¿Ok? Eso es lo que nos garantiza el checkpoint. ¿Qué significa entonces este punto, esta marca? Que el recovery, en caso de que llegara a haber una falla, mi pregunta para ustedes sería, ¿qué tiene que ver con el checkpoint? ¿Ok? ¿Cómo se relacionaría ese checkpoint con la falla? Recuerden que cuando ocurre una falla, pueden quedar cambios pendientes, ¿no? En el read log por aplicar, pero si yo me encuentro si yo me encuentro esta posición de checkpoint aquí, ¿no? El read log, digamos que fue avanzando después de esta marca de checkpoint, fue avanzando, y hasta aquí se quedó el read log. Hasta este punto dice end of read log. Significa que hasta aquí llegó cuando ocurrió la falla. Ok, ya para acá no hay nada, pues porque caímos en una falla. Mi pregunta sería, ¿hasta dónde entonces tendríamos que recuperar? Pues básicamente la respuesta sería, te vas a recuperar, vas a tener que aplicar un instance recovery hasta que te encuentres en la última posición del checkpoint. ¿Les hace sentido eso? Hace sentido, ¿por qué? Pues porque acuérdense que todo lo que esté previo, ¿no?, a la izquierda de esa marca de checkpoint ya fue sincronizado con data files y entonces ya no tendríamos por qué hacer recovery más allá de la última marca de checkpoint. Entonces aquí un concepto importante, un instant recovery siempre se hace a partir de el instant recovery. Lo que ocurre es que se detecta esta posición de la última posición de checkpoint y a partir de este punto se aplica el protocolo ruido, digamos, de izquierda hacia derecha de manera secuencial hasta que nos acabemos el ruido log. ¿Ok? Entonces, esta es la importancia o la relación que tiene un checkpoint con un proceso de instant recovery. ¿Vale? Entonces, básicamente, no necesitamos irnos más para atrás. ¿Ok? Entonces ahí está la importancia de tener esta marca sincronizada en todo momento. Entonces, fíjense, una de las razones del por qué ocurre este punto es justamente para saber hasta dónde tenemos que hacer recovery, ¿no? ¿Se acuerdan del proceso de background checkpoint? ¿No? Este proceso se encarga de decirle al archivo de control, ¿no?, la información de este checkpoint. Dice, cada 3 segundos este proceso guarda información en el archivo de control acerca de la posición del checkpoint guardado en los online read logs, ¿no? Entonces, en el control file también ahí se guarda eh, en qué posición está o en dónde va esta marca de checkpoint, ¿no? Entonces, de esta manera, la base de datos conoce, ¿no?, el punto a partir del cual se debe aplicar un recovery en caso de una falla. ¿Ok? Entonces, si fijan aquí, pues ya todo tiene sentido, ¿no? El concepto de checkpoint que vimos en su momento, ¿no? El concepto de ruido, el concepto de hundo. Entonces aquí ya se converge todo, ¿no?, para hacer un proceso de instant recovery. Ok, bueno, ahora otro problema que puede suceder es que los cambios que haya que aplicar de aquí hasta acá pueden ser muchísimos y eso me puede generar que el tiempo requerido para hacer un instant recovery sea bastante. ¿Ok? Entonces, ¿de qué va a depender este tiempo? ¿No? El tiempo requerido para completar un proceso de instant recovery va a depender de la cantidad de datos ruido que se tengan, ¿no?, que se tengan que aplicar a partir del último checkpoint. O sea, a partir de este punto, tengo que aplicar todo esto, ¿no?
pero pues esto puede crecer, crecer y crecer y crecer, ¿ok? Entonces, no deberíamos, ¿no? Aquí tenemos que cuidar algo, no deberíamos de dejar que crezca tanto, pero tampoco debe ser muy pequeño, ¿ok? Porque podemos caer en situaciones contrarias, ¿no? En problemas. Entonces, miren, entonces, este tiempo, ¿no? Podemos nosotros manipularlo, que se le conoce como mean time to recover, ¿ok? El mean time to recover sería más o menos como el tiempo promedio en segundos en el cual nosotros podemos decirle a la base de datos, ok, te vamos a dejar este tiempo para que te recuperes, ¿ok? Eh, a lo mejor ahorita ustedes no lo ven tan grave, o bueno, pues no pasa nada si nos tardamos en recuperar, pero es que en la práctica sí. ¿Por qué razón? Imagínense que ocurre una falla, se cae la instancia. En una base de datos productiva, lo más seguramente posible que va a suceder, pues es que todo el mundo va a querer que la base se recupere lo más pronto posible, ¿no? Porque pues tiene que abrirse la base de datos para que continúe operando. Entonces, lo ideal sería que el proceso de recovery fuera pues, lo más rápido posible, ¿no? Porque si no, vamos a dejar a los usuarios de la base fuera de línea por un buen rato hasta que se termine de hacer el recovery, ¿no? Acuérdense que bueno, en una base productiva podemos tener una gran cantidad de transacciones, ¿no? O sea, aquí se ve muy pequeñito, ¿no? Unos cuantos cambios, como ven aquí, ¿no? Este periodo podría ser muy pequeño, pero generalmente no lo es, pues porque en un periodo de tiempo la cantidad de datos ruido que se genera es demasiado, ¿no? De hecho, ustedes ya lo vieron, ¿no? Con sus archivados. No sé si alguien ha visto cómo crecen bastante rápido los read logs, ¿no? Sobre todo ahorita que están pequeños, que tenemos pocos megas. Se quedaron nuestros read logs creo que con 30 megas, ¿no? Esos 30 megas es muy poquito. Deberían de ser, por default son 100 megas. Entonces, muy rápidamente generamos datos de read. Entonces, la cantidad de datos a aplicar en un recovery puede ser considerablemente grande, ¿no? Entonces, hay una funcionalidad, hay un parámetro en la base de datos que me ayuda a controlar o a tratar de mejorar que no tenga una distancia tan grande entre el checkpoint y el final del read log, sino que sea lo más óptimo posible. Lo que quisiera que me ayudaran a analizar ustedes es qué efecto tiene que esa cantidad de read log sea muy grande, ¿ok? O sea, ¿qué pasa si permito que sea muy grande? ¿Qué consecuencia tendría? ¿Y qué consecuencia tendría si hago que sea muy pequeña la distancia, ¿no? O sea, en ambos casos hay pros y contras, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por el segundo. ¿Qué pasa si la distancia que hay entre el checkpoint y el final del read log es demasiado pequeña? Es muy pequeño. Vamos a empezar por las ventajas. ¿Quién me diría una ventaja? Si esa distancia entre el checkpoint y el final del read log es muy pequeña, ¿cuál sería la ventaja? Ok, en el chat me dice, pues el proceso de recovery sería muy corto. Es correcto, esa es la ventaja realmente. Me voy a tardar un par de segundos tal vez, unos cuantos minutos, ¿no? Y con eso será suficiente. Pero eso va a tener un costo, ¿ok? Va a tener un impacto. ¿Cuál creen que sea ese impacto? ¿Qué tendría que pasar en la base de datos para que eh, esa distancia sea cortita? ¿Qué se les ocurre? A ver, les voy a dar un tip, a ver si con eso un poquito se les ocurre qué tendría que suceder en la base para que esa distancia sea cortita.
Para que esa distancia sea cortita, ¿quién debería de estar muy cerca al final del read log? No puedo, digamos, recortar el read log porque pues es la operación normal de la base de datos, ¿no? Los read logs se producen y se tienen que producir pues porque hay movimiento de datos en la base, ¿no? Los usuarios están trabajando, están haciendo cambios, no puedo limitar el read log. Pero entonces quiere decir que esta flecha que ven aquí, esta pues sigue su curso, ¿no? Sigue avanzando. Pero entonces, ¿qué flecha es la que puedo mover para reducir esa diferencia? ¿Están de acuerdo que entonces la flecha de checkpoint, qué tendría que hacer? Tendría que moverla más para acá, es decir, que se fuera moviendo en un ritmo más acelerado, ¿ok? Que se fuera moviendo en un ritmo más acelerado para que la distancia entre el final del read log no sea tan grande, ¿no? O sea, traten de imaginar una analogía, ¿no? Como si fuera una competencia, ¿no? Una carrera. Eh, la velocidad con la que el corredor imagínense que el Ridolog es un participante, es un atleta, el Ridolog. Entonces el Ridolog va corriendo, corriendo, ¿no? Va avanzando, el Ridolog va avanzando, va avanzando. ¿Qué tendría que hacer el checkpoint? La posición de checkpoint para que no lo deje muy atrás. ¿Están de acuerdo que el checkpoint pues también tendría que ir corriendo, corriendo, ¿no? Atrasito, atrasito, atrasito del riddle log. ¿Para qué? Para no dejar que esa distancia crezca y crezca y crezca, ¿no? Ahora, entonces, si eso lo entendemos, si el checkpoint tiene que ir atrás, atrás, atrás del riddle log, del final del riddle log, ¿qué impacto tiene eso? Que la posición de checkpoint vaya también más o menos al ritmo de crecimiento de los riddle logs. ¿Qué impacto va a tener eso? Dicen aquí en el chat, dice, entonces si el checkpoint va avanzando rápido, se estarían sincronizando con Datafile. Exactamente, exactamente, ¿no? Dice aquí Andrés, que la base se alente de vez en cuando por estar sincronizando a cada rato. Así es, ese es el efecto, justamente es eso. Ese va a ser la consecuencia. Si el checkpoint va muy seguido, ¿no? Va avanzando muy rápido también para alcanzar al read log, eso implica que va a tener que estar sincronizándose con data files. Acuérdense que para poder adelantar la posición de checkpoint, necesitamos sincronizar con data files para garantizar que todo lo que está hacia la izquierda ya fue sincronizado y ya no requiere recovery. ¿Ok? Entonces, ese va a ser el problema, que si estamos escribiendo a cada rato, este, en los data files, pues va a provocar que la base sea lente. Porque acuérdense que escribir en data files, cuando se hace una escritura data files, la actividad en el disco aumenta, pero si al tope, ¿no? O sea, se hacen escrituras masivas de datos, ¿no? Y entonces eso provoca que los discos empiecen a trabajar al 100%, el procesador de nuestro server se va a incrementar prácticamente al 100%, y si tenemos, ahora súmenle todas las transacciones que están ahí, todos los usuarios que están trabajando, pues sí vamos a detectar un degradamiento bastante este, grande cuando se estén haciendo escrituras muy, muy, muy frecuentes. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la consecuencia. ¿Vale? Ahora vayamos al revés. Permitimos que la distancia sea muy grande. Si permitimos que eso ocurra, ¿qué beneficio tendríamos? Primero, si dejamos que el read log se eche a correr y el checkpoint, sí, que se vaya, ¿no? Ahí déjalo. No me importa que ya me dejó muy atrás, ¿no? Déjalo. ¿Cuál sería ahí el beneficio? De permitir que el read log se vaya lejos, lejos, lejos.
Que son menos las veces que escribe en los data files, ¿no? Menos las veces que escriben data files, eso que implica que la base de datos va a estar, digamos, tranquila, ¿no? No va a haber tanta actividad en disco, este, no vamos a notar degradamiento de desempeño, está bien. ¿Y cuál va a ser el impacto? O sea, en esta situación tendríamos read logs, ¿cómo serían también a nivel físico? Si permitimos que esa distancia sea muy grande, eh, ¿cómo serían los archivos de los read logs en cuanto a su capacidad, en cuanto a su tamaño? Grandes, ¿no? Muy grandes. Imagínense que se les ocurre a ustedes configurar ahorita nuestros read logs, ahorita, por ejemplo, a ver, una pregunta. Como tenemos ahorita configurada la base de datos, ¿no? ¿En cuál de las dos situaciones ahorita estamos? En una situación en la que el checkpoint está muy alejado del read log, o en una situación en la que el checkpoint está pegadito, considerando la configuración del tamaño de los read logs. Pues que está un poco lejos, ¿no? No Está está un, tan pegadito. está un poco lejos. Sí. ¿Qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo o no? O sea, ahorita, si nosotros nos ponemos a, si ahorita nosotros nos ponemos a, este, hacer un montón de DDLs, de DMLs, ¿no? Muchos inserts, muchos updates, muchos delete. Así como tenemos ahorita nuestros read logs con el tamaño configurado, vamos a provocar que no se hagan checkpoints, o sea, que crezcan y crezcan y crezcan los read logs, y los read crecen y crecen y crecen y no hay nada de sincronización con data files. ¿Creen que eso va a ocurrir? ¿Alguien se acuerda de qué tamaño son ahorita nuestros archivos? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es la capacidad ahorita con la que dejaron? ¿Se acuerdan que hicieron un ejercicio, ¿no? Donde modificaron la capacidad de los read logs. ¿Alguien recuerda de cuánto era? Ok, yo les doy el dato. Es de 30 megas. ¿Se acuerdan que lo cambiamos a 30 megas? Ok. ¿Qué quiere decir que nuestros read logs ahorita sean de 30 megas? ¿Qué pasa cuando se acaban esos 30 megas? Qué barbaridad, ¿eh? Ya les voy a tener que hacer un examen final. Todos a Pues se final. pasa al otro, ¿no? Se hace un lock switch muy bien. Ah, se hace un lock switch Ok. y bueno, ese es el Y checkpoint también. se hace un lock switch, pero bueno. Ok, se hace un lock switch. Y supongamos que se hace un lock switch, ahí tenemos 30, se hace un lock switch, pero acuérdense que cuando se hace un lock switch, ¿qué ocurre? Este, Tenemos tres grupos, ¿no? Ahorita, tenemos tres grupos de Rido locks. Cuando nos acabamos 30 megas de Rido, se provoca un lock switch, ¿ok? Entonces, se hace lock switch y el siguiente grupo es el que se están escribiendo otros 30 megas, otros 30 megas. Pero se supone que mientras esté ese lock switch, más bien, ya que se hizo el lock switch, el grupo que ya no se está usando para poder reutilizarse, ¿qué tiene que suceder? Se tiene que empezar a sincronizar con data files, ¿no? Para que se sobrescriba. Entonces, en realidad la configuración que tenemos ahorita en la base de datos es lo contrario a lo que comentaban. Ahorita estamos muy pegados al final del read log. ¿Por qué razón? Porque nuestros archivos de Rido son pequeñitos. O sea, 30 megas no es nada. ¿Ok? Y ustedes, no sé si ustedes lo han visto. ¿Cuántos Ridologs archivados están produciendo en un rato? No sé si se han dado cuenta.
ha visto que genera, que nada más están un rato con la base, ¿no? Generan unos cuantos DMLs y empiezan a notar que hay bastantes respaldos ya, ¿no? Un buen, dicen aquí, ¿ok? Entonces, aquí dice que en un promedio de ambas, no sé a qué se refiere con en un promedio de ambas qué. O sea, al final sí son bastantes, ¿no? Se está haciendo escrituras a los data files con una alta frecuencia. ¿Por qué? Porque nuestros read logs son pequeños. ¿Ok? Entonces, nuestra base de datos ahorita, sí, en una situación de recovery, estaría bastante bien porque no se tarda nada. Pero el problema es que ahorita como está nuestra base, está escribiendo demasiado en los data files. Si no, compruébenlo y se van a dar cuenta, por ejemplo, a nivel de sistema operativo, entren a las carpetas donde están los data files y chequen con qué frecuencia cambian, se actualizan los archivos. ¿Ok? Digo, eso también lo pueden ver en diccionario de datos, pero pueden comprobar con qué frecuencia se está escribiendo, ¿no? En los data files. ¿Eso a qué se debe? Bueno, primero a que nuestros read logs son pequeños, son de 30 megas. Entonces, básicamente ese checkpoint estamos forzándolo a que se mueva a cada rato, porque son muy pequeñitos. ¿Ok? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Bueno, ya en una base productiva tenemos también tener mucho cuidado al configurar eso, ¿no? ¿Qué tanto vamos a permitir que ese checkpoint vaya atrás de ese read log, ¿no? Entonces, ¿cómo configuramos eso? Bueno, hay dos cosas que podemos hacer. Una de ellas es justamente la configuración del tamaño de nuestros grupos de redo. Esa es una. Ahora, hay otro parámetro que también nos va a ayudar. Entonces, como dice en el apunte, dice otro aspecto a considerar es el tamaño de los grupos de read logs, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Entonces, aquí hay una regla que nos puede ayudar. Dice, para dos grupos de read logs, ¿no? Para dos grupos de read logs, la distancia entre la posición del checkpoint y el final de los read logs no puede ser más del 90% de la capacidad del grupo de read log. A ver, quisiera que leyéramos este punto y me dicen si les hace sentido, si se entiende. Ok, este de aquí. Este de aquí. Sí, ¿no? Porque si es más del 90, pues no le estamos dando tiempo de que se sincronice con los data files, ¿no? Para que pueda volver a hacer el salto. Ok, pero ¿por qué creen que dice que no podemos irnos más del 90? Dice, para dos grupos de read logs, la distancia entre la posición del checkpoint y el final del read log no puede ser más del 90%. Pues es que están de acuerdo que no podemos irnos más allá porque si no, entonces ya no van a caber los datos en el archivo, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, realmente la distancia máxima que podría haber entre, entre la última posición del checkpoint y el final, ¿están de acuerdo que sería pues lo que alcancemos a meter en los logs? Porque si no, entonces vamos a provocar un log switch. Y al provocar un log switch, pues se va a sincronizar ya con data files, ¿no? ¿Sí les hace sentido eso? ¿No? O sea, si nosotros ahorita tuviéramos un read log gigantesco, imagínense que hacemos lo contrario, le cambiamos un giga. ¿Ok? Entonces vamos a tener que, pues la base de datos va a estar escribiendo y escribiendo y escribiendo en los read logs, ¿no? Y no va a sincronizar con data files. ¿Por qué? Pues porque tienen unos read logs gigantescos. Entonces, lo único que vamos a provocar es que la distancia del último checkpoint contra el final del read log va a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¿Ok?
Entonces vamos a tener ahí un giga de separación. Y aquí, de acuerdo a este punto, no vamos a alcanzar a llegar hasta el giga, pero sí podemos llegar hasta el 90%. A eso se refiere esa regla. Entonces, para dos grupos de read o logs, y si habla de dos grupos, bueno, pues porque acuérdense que uno hace log switch y mientras el otro está escribiendo. Entonces, básicamente a eso se refiere ese punto, ¿no? Entonces, por eso también hay que tener cuidado, ¿no? Porque si ponemos un read o log muy, muy grande, lo que vamos a provocar es que esa distancia se va a hacer grande. Ahora, aunque tengamos un read o log grande, podemos auxiliarnos de otro parámetro. Entonces, fíjense bien, ese parámetro se llama Fast Start MTTR Target. ¿Ok? Ese es un parámetro bastante interesante porque nos va a ayudar a controlar esta problemática, ¿no? Entonces, fíjense lo que hace ese parámetro. Dice, este parámetro permite, es un parámetro que se especifica en segundos, ¿ok? ¿Qué significa esa cantidad de segundos? Bueno, ese numerito en segundos significa el tiempo que nosotros vamos a permitir o que para nosotros sería razonable, ¿ok? Que la base de datos invierta en un recovery, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos, no sé, una empresa en donde está una base de datos y, y vamos a simular una falla. Imagínense un banco que llegara a caerse la instancia en la hora pico, cuando tenemos la filísima de clientes ahí en el banco. Entonces, podríamos nosotros como parte del equipo técnico acordar con el banco. A ver, banco, en caso de una falla, ¿cuál pudiera ser la tolerancia que podríamos darle a los clientes o el tiempo máximo que pudiéramos estar fuera de línea para que la base pudiera recuperarse? Imagínense que el banco nos dice, no, pues mira, pues para que nuestros clientes no se enojen, te voy a dar 10 minutos, ¿ok? No más de 10 minutos, ¿no? Es más, creo que fue mucho, 5 minutos. 5 minutos podemos entretener a la gente con algo, no sé, a ver qué les decimos, a ver qué hacemos, pero no más de 5 minutos, porque si nos pasamos más vamos a tener muchos problemas. Entonces, este parámetro podemos venir aquí a la instancia y podemos configurarlo como 5 minutos. ¿Ok? Ok, le configuramos en 5 minutos. ¿Qué significa que configuremos ese valor de 5 minutos? Bueno, con ese dato, el manejador lo que va a hacer es, va a tratar de calcular que el tiempo que se tarde en recuperarse no exceda esos 5 minutos. ¿Qué creen que se haga internamente para que cumplamos con ese requerimiento? Nosotros le ponemos 5 minutos a ese parámetro y entonces lo que va a hacer la instancia es que va a hacer un cálculo aproximado para que se acumulen los read logs que se acumulen, ¿no? No sobrepase al momento de aplicar un checkpoint, no sobrepasen más allá de los 5 minutos. ¿Me explico? O sea, el manejador va a dejar que el read log le gane a la posición de checkpoint. Sí, deja que le gane, pero no tanto, ¿no? ¿Hasta en qué punto? Hasta aproximadamente una distancia que sea equivalente a lo más a 5 minutos de recovery. ¿Sí me explico? O sea, en caso de una falla, la distancia que quede, ¿ok? Va a ser la máxima posible, pero pero de tal manera que al momento de aplicar el recovery no se tarde más de 5 minutos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una configuración de 5 minutos, ¿no? Tenemos una configuración de 5 minutos y tenemos un read log así gigantesco, ¿no? De 1 giga, por ejemplo. Lo que va a hacer el manejador es que ya no va a dejar que el read log se llene hasta el 90%, ¿no?
porque si deja que se llene hasta el 90%, no va a poder cumplir con el valor de este parámetro. Entonces, imagínense que con base a los cálculos que hace la instancia, se determina o se detecta que en 5 minutos se puede recuperar aproximadamente hasta, ¿qué les gusta? Unos 500 megas de Redolox. Entonces, una vez que se detecta que en 5 minutos se pueden recuperar 500 megas, entonces lo que va a hacer la instancia es que cuando el Redolox llegue a los 500 megas va a lanzar un checkpoint. ¿Ok? Se lanza un checkpoint, ¿para qué? Para asegurar que si hubiera una falla, bueno, a lo más la cantidad de Redolox que habría que recuperar son 500 megas. ¿Ok? Entonces con eso estamos garantizando que cuando llegara a haber una falla, la instancia no va a tardar más allá de esos 5 minutos, ¿no? O sea, no es así tan preciso, pero sí cercano a ese tiempo, ¿no? Entonces, para eso sirve este parámetro que es bastante interesante, ¿no? Sobre todo cuando tienen requerimientos de bases de datos en donde el tiempo que la base va a estar fuera por un problema de instance recovery, no debería de sobrepasar cierto límite de tiempo, ¿no? Pues por las restricciones de operación que tengan. ¿Ok? Por default este parámetro está en 0, o sea, realmente no está habilitado como tal. ¿Ok? Entonces, sí se entendió más o menos la idea de este parámetro. Sí, yo tengo ¿Ok? una duda. Lo que Ajá. hace es generar checkpoints, bueno, Ujú. cada cierto tiempo, ¿no? No Ujú. te modifican nada del tamaño de tu read log ni nada de eso. No, realmente no. No, porque Es- eso, modificar el tamaño de los readlogs implica cambios drásticos como los que ustedes hicieron. Ujú. ¿Se acuerdan? Tuvieron que descartar un grupo de readlog y luego tuvieron que regenerar los archivos. O sea, físicamente se tienen que regenerar los archivos para hacer un cambio del tamaño. Entonces, Mm, más bien lo que hace internamente la base es calcular en qué momento es conveniente hacer un checkpoint y siempre tratando de retrasarlo lo más que se pueda. ¿Para qué? Pues para también evitar la frecuencia de sincronizaciones con data files, ¿no? Porque si no, entonces va a salir contraproducente. Y hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué pasa si le configuramos un valor muy pequeño de, de este parámetro? Si le ponemos, imagínense, 3 segundos. pues cada 3 segundos va a ser un checkpoint, ¿no? Exacto. O sea, va a estar Más o haciendo menos, más o menos. más o menos, ¿no? Va a estar haciendo checkpoints bien frecuentes, entonces pues no va a servir porque vamos a pegarle al desempeño, ¿no? Y por el otro lado, si le ponemos valores muy grandes, si le ponemos una hora, quiere decir que si le ponemos una hora, si se llega a fallar la instancia, pues podemos caer en la situación que vamos a tener que esperar hasta una hora para que se haga el recovery. Entonces le vamos a dar, imagínense, le dan el comando startup, después de una falla, y ahí se va a quedar. La base de datos haciendo recuperación, es decir, va a tener que estar aplique y aplique y aplique y aplique, rido y rido y más rido y más rido, ¿no? Pues ¿por qué? Porque le permitimos a la base o le configuramos un tiempo bien grande. Ahora, para que esto también funcione, obviamente el tamaño de los read logs debe soportarlo, ¿no? Por más grande que le pongamos el valor a este parámetro, si tenemos unos read logs bien pequeñitos, pues no va a servir de nada. ¿Están de acuerdo? Por eso aquí la importancia de esta regla, ¿no? Si realmente queremos implementar un, un recovery que se extienda por más tiempo, también debemos de considerar que nuestros online read logs deben de ser grandes, ¿ok? Entonces ahorita nuestros read logs están pequeñitos, ¿vale? Entonces, aunque le pongamos un tamaño súper gigantesco, no vamos a poder, este,
evitar que se hagan escrituras, ¿no? Por el tamaño realmente. Entonces, pues básicamente esa es la idea de este parámetro. ¿Ok? Preguntas, dudas. Nótese que también aquí podríamos hacer un montón de ejercicios, ¿no? Entonces, de por sí, el último ejercicio que ahorita en el que están trabajando es el de backups, ¿no? En el ejercicio de habilitar la FRA, ese es nuestro último ejercicio, ¿están de acuerdo? Sí. Ok, entonces vamos a hacer uno más de este tema y con eso vamos a dejarle hasta ahí porque si no también es demasiado, ¿no? Pero nótese aquí también un montón de ejercicios. Por ejemplo, podríamos hacer un ejercicio de media recovery, ¿no? En el que dañemos un data file deliberadamente y hagamos una, una restauración, perdón, un media recovery completo, ¿no? Asumiendo que tenemos todo respaldado, ¿no? Archive logs y y todo bien, ¿no? Otro escenario sería que, por ejemplo, lo que les comentaba hace rato, ¿no? Deliberadamente eliminamos nuestros respaldos de los archive logs y vemos qué efecto tiene, ¿no? Que no vamos a poder hacer un media recovery completo, sino vamos a tener que hacer un media recovery incompleto, ¿no? Ese es otro escenario. Otro escenario interesante podría ser eh, modificamos datos sin querer, hacemos cambios de DLs, hacemos commit y después nos damos cuenta que eso no debimos haber hecho, ¿ok? No sé, subí calificaciones a sus actas y estaban mal, ¿no? Me equivoqué y se las puse a otros alumnos y ya hice commit, ¿ok? ¿Cómo me puedo regresar? Entonces ahí también tengo dos escenarios, ¿no? Que deshaga nada más los cambios empleando flashback, ¿no? O que no pueda hacerlo porque a lo mejor la parte de flashback no está habilitada o no la configuré bien. Entonces me puedo regresar a un punto anterior en el tiempo, pero perdiendo ciertos datos, ¿no? Es otro escenario. Pues, como pueden ver, hay bastantes escenarios y luego este escenario de último de un instance recovery también es interesante, ¿no? Ver, por ejemplo, ahora sería el ejercicio contrario, ¿no? Tener un read log grande, no sé, en lugar de 30 megas, que fuera un giga, por ejemplo, y generar un montón de redo, ¿ok? De tal manera que alcancemos a llenar unos 500 megas de, de su archivo de redo, unos 500 megas, ¿ok? Ya que tengamos unos 500 megas, ¿no? Tal vez generar un script que haga un montón de DMLs, 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 ¿no? Y evitar que se haga un checkpoint, ¿no? Entonces, ya que lleguemos a ese punto, tengamos unos read logs bastante llenos, ¿no? Hacemos un shutdown abort, ¿no? Shutdown abort para provocar una falla en la instancia. Entonces, eso implicaría que nuestros read logs están ya prácticamente llenos, ¿no? Después intentamos levantar la instancia, hacemos un startup y ahí vamos a notar que la base se va a tardar un buen rato en lo que hace todo el recovery, ¿no? Entonces ese sería otro escenario. Bueno, entonces básicamente eso es lo que podríamos hacer. Entonces, realmente se necesita otro semestre, ¿no? De avanzadas para poder realmente ver más cosas, ¿no? Entonces, con esto estaríamos acabando este tema 8. Realmente nada más haríamos un ejercicio más del que ahorita están haciendo y con eso, ¿ok? Entonces, se los pasaría ya en estos días, ¿no? Para que les voy a hacer un último update de este tema y ahí va a ir incluido el último ejercicio, ¿ok? Bueno, ¿no hay dudas de esto? Muy
Muy bien, vamos a pasar entonces a lo que sería el último tema del semestre, que realmente este tema es nada más para que pues nos demos cuenta de también todo lo que nos hace falta por aprender todavía de la administración de bases de datos, ¿no? El tema de rendimiento y afinación. Bueno, en este tema, podríamos pasarnos un semestre enterito, así de inicio a fin, con este solo tema, ¿ok? Podríamos pasarnos todo el semestre viendo afinamiento y refinación, ¿ok? Entonces, la administración de bases de datos es un área muy grande, ¿no? En un semestre de 2 horas, de 4 horas a la semana es muy poquito. Sabemos, hemos visto las nociones, hemos visto lo más importante, ¿no? Todos los conceptos básicos de administración, pero obviamente no es suficiente, ¿no? En el tema de rendimiento y afinación, esta lista que está aquí es, digamos, nuestro temario de este tema. O sea, nada más para que vean todo lo que implicaría meternos a este tema, ¿no? Entonces, pues lo que alcancemos a ver, me conformo con que tengamos un panorama general de todo lo que implica hacer refinamiento y afinación, para que sepan lo que existe, ¿no? Y ya después, es importante que sepan qué hay, que se tiene que revisar, y si en algún momento necesitamos hacer uso de estos conceptos, bueno, sabemos que existen y pues nada más sería cuestión de revisarlos, ¿no? Esto ya se tendría que ver, esto ya se ve más a detalle en distribuidas, se ve sobre todo la parte del afinamiento de SQL. En distribuidas sí tocamos algunos puntos. ¿Por qué? Porque son vitales para poder entender la parte de la distribución de datos, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve un poquito más de este tema a detalle, ¿no? Y bueno, la otra parte ya tendría que irse más del lado del diplomado, ¿no? Pero bueno, entonces, vamos a ver a grandes rasgos qué implica esto del afinamiento y afinación. A lo largo del semestre ya vimos cómo trabaja, cómo opera internamente una base de datos, ¿no? Aprendimos cómo hacer algunas cuestiones de afinamiento sencillo, ¿no? De moverle en parámetros, ¿no? Pero ya algo más en forma, ya no nos hemos metido tan a fondo, ¿no? Por ejemplo, hemos aprendido a nivel de instancia, cómo opera, ¿no? Las áreas de memoria. Aprendimos cómo configurar inclusive, ¿no? Cuánta memoria le asignamos, pero no hemos aprendido cómo hacer afinamiento, ¿no? Cómo hacer un tuning de esas áreas de memoria. Entonces, una de las áreas es justamente la memoria, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ya se nos acabó la clase. Entonces, la semana que entra, vamos a dedicar las 2 clases a este tema. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos para que por lo menos se queden un panorama global de todo lo que hay que ver, ¿no? Por ejemplo, toda esta parte es afinamiento y rendimiento de toda la estructura de la base de datos, ¿no? Tanto a nivel de instancia como a nivel base de datos, ¿no? Y viene una segunda parte que es el afinamiento de SQL, que como pueden observar, también es bastante, ¿no? Entonces vamos a tratar de enfocarnos un poquito más a esta primera parte. ¿Por qué? Porque esta parte, buena parte de estos puntos se ve en distribuidas. Entonces, para los masoquistas que quieran seguir sufriendo el próximo semestre, buena parte de este temario se ve en distribuidas, ¿no? Ustedes se preguntarán por qué allá y no acá. Bueno, en primer punto, porque tuve un ligero conflicto entre las materias, ¿no? Entre de qué manera distribuir, ahora sí que valga la palabra, ¿no? Los temas entre ambas materias sin que se traslapen. El problema es que distribuidas necesita de varios conceptos de avanzadas para poder entender
la parte de distribución. En los primeros semestres que daba la materia, los alumnos se quedaban en blanco totalmente, porque les hablaba de planes de ejecución, les hablaba de métodos de acceso, que son importantes para entender cómo se procesa una sentencia distribuida. Y pues eso se supone que ya lo deberían conocer de avanzada, ¿no? Entonces fue un fracaso total esas clases, pues porque los alumnos no me entendían nada, ¿no? No sabían ni qué era este, por ejemplo, no sabían lo que era un full index scan, ¿no? Entonces no me quedó de otra más que hacer una especie de repaso de lo que es la optimización de sentencias SQL en distribuidas. Y ahora el problema es que ya llegan alumnos que ya están cursando avanzadas y cuando llegan a distribuidas, pues esto ya en teoría ya lo saben. Entonces decidí mejor esta parte de afinamiento dejarla únicamente del lado de distribuidas para que no haya traslape, ¿no? Y aparte en avanzadas se complica, ¿no? Porque vean ya a qué altura del semestre estamos y apenas llegamos a afinamiento. Pues por esa razón la tuve que dejar en distribuidas. Ok. Pero bueno, en la siguiente semana podemos ver un eh, algo a nivel muy general, la parte de optimización de SQL, la vamos a ver muy general y nos vamos a enfocar un poquito más a esto de acá. Ok. Si alguien se interesa en esta parte, bueno, puede revisar las notas de distribuidas y ahí va a encontrar a detalle todo esto. Ok. Igual y les pongo una copia aquí en avanzadas, ¿no? Pero bueno, si no, pues lo checan ahí en el tema de distribuidas. Ok. ¿De esto alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, ya nos pasamos un poquito, entonces, ¿les parece? Nos escuchamos la próxima semana y última. Sí, prof, gracias. Cuídense, nos vemos entonces. Les envío en breve el documento con el último ejercicio. ¿Vale? Ok. Bye, nos vemos.